Ahí está el lamentable fallecimiento de Armando Manzanero, ya 85 años de edad y víctima del coronavirus. La gente que cree que el COVID-19 pues es una cuestión de los demás, que no les pasa sino a otros, pues aquí está una figura entrañable, una figura muy cercana, una figura que muchas personas tienen en sus casas o han tenido en su vida como parte de su banda sonora. Y es que para la gente que creció oyendo a Manzanero o que ha oído a Manzanero a lo largo de su vida, pues no es necesario hablar mucho acerca de sus logros. Para la gente que no lo conoce, para la gente que le suena allí, no, pues se murió un señor Manzanero que era importantísimo, vale la pena recordar que aparte de sus 400 canciones, un poco más de 400 canciones, él se definía esencialmente como un autor, no tanto como un intérprete. Entre otras cosas, pues era una figura entrañable, pero era una figura curiosa, con unos 55 de estatura, no tenía el look pues de los grandes crooners, de las grandes estrellas, y tenía un hilito de voz, una voz bastante apretadita, que no le servía para hacer unas grandes interpretaciones, pero a pesar de eso fue intérprete de sus propios temas, pero sobre todo se definía como autor. Por eso vale la pena evaluarlo como autor. Y hay que recordar que hubo intérpretes o ha habido intérpretes de todo el mundo que han estado interpretando sus canciones. Recordemos, por ejemplo, intérpretes españoles como por ejemplo Rafael, como por ejemplo Alejandro Sanz, como por ejemplo Pablo Alborán, como por ejemplo Rocío Dúrcal. Intérpretes de nuestro continente, Roberto Carlos, Elis Regina, Alejandro Lerner, Andrés Calamaro incluso ha llegado a interpretar a Armando Manzanero. Pero intérpretes anglosajones, y estamos hablando de figuras de la talla de Elvis Presley, de Frank Sinatra y además de eso de Tony Bennett. Pero para mucha gente el momento de mayor revelación y mayor conocimiento de Armando Manzanero fue seguramente cuando Luis Miguel grabó su álbum Romance y después 3 romances más entre comienzos de los 90 y finales del siglo pasado, una relación que fue muy fructífera desde el punto de vista artístico. Él fue su productor, fue el productor musical, y fue también muy fructífera desde el punto de vista económico. Pero antes de eso, Armando Manzanero ya tenía una larguísima historia. Algunos lo conocieron directamente, otros lo conocimos como una herencia. Yo crecí oyendo este disco repetirse una y otra vez en la radiola, un disco que era su segundo disco de los 20 discos. Este era el segundo, año 1967, yo era un niñito, ni sabía manejar la radiola, y tiene éxitos como, ojo, en su segundo disco, Esta tarde vi llover, Adoro y Contigo aprendí. En el segundo disco, háganme ustedes el favor, la cantidad de hits. Obviamente el disco está bastante maltrecho, como corresponde a un disco que ha oído toda una familia de 7 hijos y que ha pasado de mano en mano. De cualquier manera, lo vamos a llorar, lo vamos a extrañar, pero sobre todo, el mayor homenaje que se le puede hacer a un autor y a un intérprete también, pero en este caso esencialmente autor, es oírlo una y otra vez. Y no por obligación y no por rendirle homenaje solamente, sino porque es parte de nuestras vidas, es parte de nuestra memoria musical.